La ansiedad es una de las condiciones más prevalentes en la sociedad moderna, caracterizada por una sensación de inquietud, miedo o preocupación persistente. En un mundo donde el ritmo de vida es acelerado y las exigencias diarias parecen incesantes, muchas personas buscan alivio en diversas estrategias, desde la medicina hasta la terapia. Sin embargo, hace más de 2500 años, Buda enseñó un camino para superar el sufrimiento, que hoy en día sigue siendo una fuente de sabiduría profunda para quienes buscan tranquilidad mental. Su enseñanza no es una solución rápida, sino una transformación del ser a través de la comprensión, la práctica de la atención plena y la liberación de los apegos. La ansiedad surge cuando la mente se apega a ideas sobre el futuro o se aferra a recuerdos del pasado, generando una desconexión con el presente. En el budismo, este estado mental se entiende como un producto del deseo y la aversión, los cuales forman parte de las causas fundamentales del sufrimiento según las 4 nobles verdades. Buda enseñó que la clave para liberarse de este sufrimiento es entender su origen y adoptar un enfoque basado en el desapego, la observación consciente y el desarrollo de una perspectiva más ecuánime. Uno de los principios fundamentales en la enseñanza budista es la impermanencia. Todo en la existencia está en constante cambio, las emociones, los pensamientos, las circunstancias y hasta la propia identidad. La ansiedad, en gran parte, proviene de la resistencia a esta realidad. Nos preocupamos porque queremos que las cosas sean de una manera específica o tememos que algo valioso se pierda. Sin embargo, cuando comprendemos profundamente la naturaleza transitoria de todas las experiencias, desarrollamos una mayor aceptación y reducimos el temor al futuro. La meditación juega un papel crucial en este proceso. A través de la práctica de la atención plena o sati, aprendemos a observar nuestros pensamientos y emociones sin identificarnos con ellos. La ansiedad suele alimentar una espiral de pensamientos negativos que parecen incontrolables, pero al entrenar la mente para ser testigo de su propia actividad sin reaccionar automáticamente, creamos un espacio de libertad interior. La respiración consciente es una de las herramientas más poderosas para anclarnos en el presente, ya que nos permite regresar a la hora y romper el ciclo de la rumiación mental. El concepto de no yo, anatta, también es esencial en la superación de la ansiedad. La mente tiende a construir una identidad rígida basada en experiencias pasadas y expectativas futuras. Nos preocupamos porque creemos que ciertos eventos amenazan nuestra identidad o nuestro bienestar. Sin embargo, Buda enseñó que el yo es una ilusión, un conjunto de procesos cambiantes que no tienen una esencia fija. Cuando soltamos la necesidad de defender esta identidad ilusoria, muchas de nuestras preocupaciones pierden su peso. La ansiedad, en gran medida, se alimenta del miedo a perder algo que creemos ser, pero si comprendemos que no hay un yo inmutable que proteger, se disuelve gran parte del sufrimiento. Otro aspecto importante en la enseñanza budista es la práctica del desapego. No significa indiferencia ni rechazo de las experiencias, sino una relación más sana con ellas. La ansiedad se alimenta del apego a ciertos resultados y de la aversión a lo desconocido. Si cultivamos una actitud de entrega y confianza en la vida, podemos reducir el miedo al futuro. Esto no implica que dejemos de actuar o planificar, sino que aprendamos a hacerlo sin generar una dependencia emocional sobre lo que sucederá. La compasión y la bondad amorosa, metta, también desempeñan un papel crucial en la reducción de la ansiedad. Muchas preocupaciones surgen del juicio severo hacia uno mismo o hacia los demás. Cuando practicamos la autocompasión, dejamos de castigarnos por nuestras imperfecciones y aprendemos a tratarnos con la misma amabilidad que ofreceríamos a un amigo. La meditación en la bondad amorosa nos ayuda a disolver los sentimientos de miedo y resentimiento, permitiéndonos vivir con mayor ligereza. Además, Buda enfatizó la importancia de la ética en la vida cotidiana. La ansiedad a menudo se ve exacerbada por conflictos internos derivados de acciones que no están alineadas con nuestros valores. Cuando vivimos con honestidad, generosidad y respeto, reducimos las fuentes de estrés y cultivamos un estado mental más sereno. La práctica del noble octuple sendero, que incluye la acción correcta, el esfuerzo correcto y la atención correcta, proporciona una guía para vivir de manera armoniosa y reducir las causas del sufrimiento. Otro aspecto que Buda destacó es la aceptación de la realidad tal como es. La ansiedad surge cuando resistimos lo que está ocurriendo en el momento presente.
A través de la práctica de la ecuanimidad, upekkha, aprendemos a ver las situaciones sin dejarnos arrastrar por la desesperación o la euforia. Esto nos permite afrontar los desafíos de la vida con mayor estabilidad emocional y claridad mental. El desapego del resultado es otra enseñanza clave. Muchas veces, la ansiedad surge porque estamos obsesionados con alcanzar ciertos objetivos o con evitar fracasos. Sin embargo, Buda enseñó que el verdadero bienestar no depende de circunstancias externas, sino de nuestra actitud interna. Si hacemos nuestro mejor esfuerzo sin aferrarnos a un resultado específico, reducimos la angustia y cultivamos una paz más duradera. El camino hacia la superación de la ansiedad a través del budismo no es un método instantáneo ni superficial, sino un proceso profundo de transformación interna. No se trata simplemente de técnicas para calmarse, sino de una manera diferente de percibir la vida y de relacionarnos con nuestras emociones. La sabiduría de Buda nos invita a soltar el miedo, a aceptar la incertidumbre y a encontrar una paz genuina dentro de nosotros mismos. En la sociedad actual, donde la ansiedad se ha convertido en una epidemia silenciosa, las enseñanzas budistas siguen siendo relevantes y poderosas. Nos recuerdan que la paz no se encuentra en la acumulación de logros o en el control de las circunstancias, sino en la liberación de la mente de sus propias cadenas. Al practicar la atención plena, la compasión, el desapego y la ecuanimidad, podemos desarrollar una perspectiva que nos permita navegar por la vida con mayor serenidad y claridad. La paz que buscamos no es un estado inalcanzable, sino una posibilidad real que está disponible en cada momento si aprendemos a mirar en la dirección correcta. Las enseñanzas de Buda nos muestran que la ansiedad no es una condena inevitable, sino un velo que podemos disipar a través de la comprensión y la práctica consciente. En este camino, cada paso es una oportunidad para liberarnos del miedo y descubrir la verdadera naturaleza de nuestra existencia. El camino budista hacia la superación de la ansiedad y el encuentro con la paz no es una teoría abstracta, sino una práctica que debe experimentarse directamente. A diferencia de enfoques superficiales que buscan aliviar la ansiedad con distracciones o soluciones temporales, la enseñanza de Buda propone una transformación radical de la manera en que percibimos la realidad. La ansiedad surge de la ignorancia, del desconocimiento de la verdadera naturaleza de la existencia y de la identificación con pensamientos y emociones que, en última instancia, son efímeros e impersonales. La clave para liberarse de este sufrimiento radica en desarrollar una sabiduría profunda que trascienda la percepción ordinaria del mundo y permita ver la vida con una claridad inquebrantable. Una de las principales razones por las que la ansiedad persiste es la creencia errónea de que las preocupaciones tienen un fundamento sólido en la realidad. La mente genera escenarios sobre el futuro, teme consecuencias inciertas y se aferra a la idea de que puede evitar el sufrimiento si prevé todos los riesgos. Sin embargo, este intento de controlar lo incontrolable solo refuerza la ansiedad, pues el mundo no se ajusta a los planes de la mente. Buda enseñó que esta lucha es infructuosa y que el camino hacia la paz consiste en soltar la ilusión de control. Esto no significa resignarse pasivamente, sino aceptar que la incertidumbre es parte inherente de la vida y que la verdadera seguridad no proviene de circunstancias externas, sino de una mente que ha aprendido a mantenerse firme sin importar las condiciones. El entrenamiento mental es crucial en este proceso. La meditación no es simplemente un ejercicio de relajación, sino una práctica que permite ver con precisión cómo la mente crea su propio sufrimiento. En la meditación vipassana, la atención se dirige a la observación de los pensamientos y emociones sin identificarse con ellos. Cuando surge una preocupación, en lugar de ser arrastrados por ella, aprendemos a examinarla como un fenómeno pasajero. Esto revela que la ansiedad no es más que una construcción mental, sino una realidad inherente. Al ver que los pensamientos ansiosos aparecen y desaparecen como nubes en el cielo, dejamos de darles el poder de gobernar nuestra experiencia. Otro aspecto fundamental es la relación con las emociones. La ansiedad suele ir acompañada de miedo, frustración e incluso desesperación. La respuesta habitual es rechazar estas emociones o tratar de suprimirlas, pero este enfoque solo las intensifica. Buda enseñó que cualquier emoción, por intensa que sea, debe ser recibida con plena conciencia y sin resistencia. La práctica del permiso radical consiste en permitir que la ansiedad se manifieste sin intentar sofocarla ni huir de ella.
Al darle espacio, la emoción pierde su intensidad y su dominio sobre la mente. Esta apertura hacia la experiencia transforma la relación con el sufrimiento y genera una serenidad que no depende de la ausencia de dificultades, sino de una disposición interna a enfrentar la vida con ecuanimidad. La ansiedad también está vinculada a la velocidad con la que vivimos. La mente moderna se ha acostumbrado a una estimulación constante, saltando de una preocupación a otra sin descanso. Buda enseñó la importancia de ralentizar la experiencia, de vivir cada momento con plena atención. La práctica de caminar conscientemente, comer conscientemente e incluso respirar conscientemente nos devuelve al presente y corta el flujo incesante de pensamientos. Esta práctica no solo ayuda a calmar la ansiedad en el momento, sino que reconfigura el cerebro para desarrollar un estado de presencia que se mantiene incluso en situaciones difíciles. La autopercepción desempeña un papel crucial en la ansiedad. Muchas preocupaciones surgen de la comparación con los demás, del miedo a no ser suficiente o de la necesidad de validación externa. La enseñanza budista desmonta estas construcciones mentales al mostrar que la identidad no es más que una serie de patrones condicionados. La idea de un yo fijo es una ilusión, y gran parte del sufrimiento proviene del esfuerzo por mantener una imagen coherente de uno mismo. Cuando se comprende que no hay un yo permanente que proteger, se disuelven muchas de las preocupaciones sobre el juicio ajeno, el fracaso o la pérdida de estatus. Este desapego del ego no implica indiferencia, sino una libertad genuina para vivir sin el peso de expectativas autoimpuestas. Otro aspecto relevante es la práctica de la gratitud. La ansiedad tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que podría salir mal o en lo que se teme perder. La gratitud, en cambio, entrena la mente para reconocer lo que ya está presente y valorar cada instante. Buda enseñó que el sufrimiento no proviene de la realidad en sí misma, sino de la interpretación que hacemos de ella. Si en lugar de fijarnos en lo que nos inquieta, aprendemos a dirigir la atención a lo que es valioso en cada momento, la ansiedad pierde terreno. La gratitud no es una negación de los problemas, sino una forma de equilibrar la perspectiva y cultivar un estado de ánimo que contrarreste la tendencia natural de la mente a enfocarse en lo negativo. La interconexión de todas las cosas es otro principio clave en la superación de la ansiedad. La mente ansiosa tiende a verse a sí misma como separada, como un individuo aislado luchando contra un mundo incierto. Sin embargo, Buda enseñó que todo está interrelacionado, que no hay un ser independiente del resto del universo. Esta comprensión disuelve la sensación de soledad y reduce el temor a lo desconocido. Si todo forma parte de un mismo flujo, no hay nada que temer, pues lo que consideramos yo es simplemente una manifestación de una realidad mayor. El desarrollo de la paciencia es otra herramienta poderosa. La ansiedad a menudo surge de la impaciencia, del deseo de que las cosas cambien de inmediato o de la incapacidad de tolerar la incertidumbre. La enseñanza budista enfatiza la importancia de aceptar el ritmo natural de la vida. Nada en la existencia sucede de forma apresurada, todo sigue un flujo orgánico. Al cultivar la paciencia, la mente aprende a confiar en que todo se desarrolla a su debido tiempo. Esta confianza reduce el impulso de preocuparse por lo que aún no ha sucedido y permite afrontar los desafíos con mayor estabilidad emocional. El humor también puede ser una forma de liberación. Aunque el budismo es una disciplina seria en su práctica, muchas enseñanzas se presentan con un tono ligero y desapegado. La ansiedad tiende a tomarse todo con extrema gravedad, magnificando problemas que, en otra perspectiva, pueden no ser tan significativos. Aprender a reírse de la propia mente, de sus patrones repetitivos y de su tendencia a crear problemas inexistentes, puede ser una forma efectiva de quitarle poder a la ansiedad. Este enfoque no es una evasión, sino una manera de no tomarse tan en serio los pensamientos que la mente produce. Buda también habló del poder de la comunidad. La ansiedad se intensifica en el aislamiento, cuando la mente queda atrapada en su propio ciclo de preocupaciones. Compartir con otros que buscan el mismo camino puede ser una fuente de fortaleza. El Sangha, o comunidad de practicantes, permite recordar que el sufrimiento es universal y que la superación es posible. A través del diálogo, la escucha y el apoyo mutuo, se disuelven muchas de las barreras que la ansiedad impone. El camino budista nos recuerda que la paz no es un destino, sino un proceso continuo.
No se trata de alcanzar un estado donde la ansiedad desaparezca por completo, sino de desarrollar la habilidad de enfrentarla con sabiduría. La mente siempre tendrá la tendencia a preocuparse, pero cuando se ha cultivado la comprensión profunda de su naturaleza, la ansiedad deja de ser una fuerza paralizante y se convierte en una oportunidad para el crecimiento. En este sentido, cada momento de ansiedad es una puerta hacia una mayor conciencia, una invitación a practicar la paciencia, la atención plena y la ecuanimidad. El mensaje de Buda es que la paz no está en el futuro ni en circunstancias externas, sino aquí y ahora, en la capacidad de la mente para ver la realidad tal como es. La ansiedad es una nube pasajera en el cielo de la conciencia, y cuando dejamos de luchar contra ella, descubrimos que el cielo siempre ha estado ahí, vasto, sereno e inalterable. La enseñanza de Buda sobre la superación de la ansiedad y la búsqueda de la paz no es un conjunto de reglas rígidas ni una fórmula estática, sino un camino vivo que se adapta a cada individuo y a cada momento. La ansiedad, como cualquier otro fenómeno mental, es impermanente, pero su poder radica en la creencia de que es inamovible y que la mente no tiene control sobre ella. Sin embargo, las enseñanzas budistas ofrecen un cambio de perspectiva radical. La ansiedad no es el enemigo, sino una manifestación de la mente condicionada que puede ser comprendida, desarmada y trascendida. En este proceso, lo fundamental no es luchar contra la ansiedad, sino observarla con una conciencia tan clara que su estructura se debilite y se disuelva por sí misma. El sufrimiento surge de la resistencia. La ansiedad es, en esencia, un miedo al futuro, una anticipación de lo desconocido que genera tensión y angustia. Pero si se observa con atención, se descubre que la ansiedad es solo una capa superficial que oculta una verdad más profunda, el deseo de certeza y permanencia. La mente busca estabilidad en un mundo que está en constante cambio y en ese intento se aferra a expectativas, planes e ilusiones de control. Sin embargo, Buda enseñó que la naturaleza de la realidad es la impermanencia y que el sufrimiento surge cuando la mente se resiste a esta verdad fundamental. Si la ansiedad es un producto del apego a la estabilidad, la clave para su disolución es la entrega consciente a la incertidumbre. Esto no significa abandonar la responsabilidad ni vivir sin dirección, sino reconocer que ninguna cantidad de planificación o previsión puede garantizar resultados específicos. La vida fluye por su propio cauce, y cuanto más tratamos de imponerle nuestra voluntad, más ansiedad generamos. En cambio, cuando aprendemos a movernos con la corriente, sin aferrarnos a expectativas rígidas, descubrimos que la ansiedad pierde su fuerza. La respiración es un reflejo perfecto de este principio. En la ansiedad, la respiración se vuelve superficial, irregular y apresurada, reflejando la turbulencia interna. Sin embargo, si dirigimos la atención a la respiración y permitimos que se vuelva lenta y profunda, la mente también se calma. Buda enseñó que la respiración es un puente entre el cuerpo y la mente y que al controlarla conscientemente, es posible influir en el estado emocional. Esta práctica, conocida como Anapanasati, es una forma poderosa de interrumpir el ciclo de la ansiedad y regresar al presente con serenidad. Otro aspecto esencial es la observación de los pensamientos sin identificarse con ellos. La mente ansiosa está atrapada en una corriente incesante de ideas, imágenes y preocupaciones que parecen reales e ineludibles. Sin embargo, cuando se practica la atención plena, se empieza a notar que los pensamientos son solo fenómenos pasajeros, como nubes en el cielo. La ansiedad pierde poder cuando se observa desde la distancia, sin ser absorbido por su narrativa. Este proceso no es instantáneo ni fácil, pero con el tiempo, la mente aprende a ver sus propios patrones y a reconocer que no está obligada a seguir cada pensamiento ansioso que aparece. La compasión hacia uno mismo es otro elemento fundamental en la superación de la ansiedad. La mente ansiosa suele ser dura y crítica, exigiéndose constantemente que haga más, que sea mejor o que evite cualquier error. Sin embargo, Buda enseñó que la verdadera transformación surge del amor y la aceptación, no del castigo. Practicar la compasión hacia uno mismo implica reconocer que la ansiedad es solo una parte de la experiencia humana, no una falla personal. En lugar de luchar contra ella, se puede acoger con amabilidad, como se haría con un niño asustado, y ofrecerle el espacio necesario para disiparse por sí sola. El entrenamiento en la paciencia es otra herramienta crucial.
La ansiedad surge cuando la mente quiere que las cosas cambien de inmediato, cuando no tolera la espera ni la incertidumbre. Sin embargo, todo proceso de transformación requiere tiempo y la impaciencia solo añade sufrimiento innecesario. Buda enseñó que la paciencia es una forma de sabiduría, un reconocimiento de que la vida sigue su propio ritmo y que resistirse a ello solo genera frustración. Aprender a estar en paz con el presente, sin exigir que sea diferente, es una de las formas más efectivas de debilitar la ansiedad. La gratitud también desempeña un papel clave. La ansiedad tiende a centrar la atención en lo que falta, en lo que podría salir mal o en lo que no está bajo control. Sin embargo, cuando se cultiva la gratitud, la mente se entrena para ver lo que ya está presente, para apreciar cada momento tal como es. Este cambio de enfoque no solo reduce la ansiedad, sino que también abre la puerta a una mayor sensación de plenitud y satisfacción. Buda enseñó que el sufrimiento no proviene de la realidad en sí misma, sino de la manera en que la percibimos, y la gratitud es una de las formas más poderosas de reconfigurar esa percepción. Otro aspecto esencial es la importancia de la comunidad. La ansiedad suele intensificarse en la soledad, cuando la mente queda atrapada en sus propios pensamientos sin una perspectiva externa que la equilibre. Sin embargo, cuando se comparte la experiencia con otros que también buscan la paz, la carga se aligera. Buda enfatizó la importancia del Sangha, la comunidad de practicantes, como un refugio donde la sabiduría colectiva puede sostener a cada individuo en su camino. Sentirse acompañado en el proceso de transformación ayuda a disipar la sensación de aislamiento que la ansiedad puede generar. La naturaleza del miedo es otro tema que merece exploración. La ansiedad es, en última instancia, una forma de miedo, pero ¿qué es el miedo sino una anticipación de algo que aún no ha sucedido? La mente crea imágenes de posibles amenazas, pero rara vez se detiene a cuestionar su veracidad. Buda enseñó que enfrentar el miedo directamente, en lugar de evitarlo, es la única manera de trascenderlo. Cuando se mira de frente, sin la distorsión de la mente ansiosa, se descubre que el miedo es solo un vacío, una construcción mental sin sustancia real. El humor también puede ser una herramienta poderosa en este proceso. La ansiedad se toma todo con extrema seriedad, convirtiendo preocupaciones pequeñas en problemas gigantescos. Sin embargo, cuando se aprende a reír de la propia mente y de sus patrones repetitivos, la ansiedad pierde parte de su dominio. Buda enseñó que la ligereza es una forma de sabiduría, y que no tomar la vida demasiado en serio es una manera efectiva de reducir el sufrimiento. La ecuanimidad es otra cualidad fundamental en la superación de la ansiedad. La mente ansiosa es reactiva, se aferra a lo agradable y rechaza lo desagradable, generando un ciclo interminable de deseo y aversión. Sin embargo, la ecuanimidad permite observar todo lo que surge con la misma actitud serena, sin apego ni rechazo. Esta estabilidad interna no depende de que las circunstancias sean perfectas, sino de una comprensión profunda de que todo es transitorio y que nada merece una reacción desproporcionada. El mensaje central de Buda es que la paz ya está presente, oculta solo por la agitación de la mente. La ansiedad es como el barro en el agua, cuando se deja de agitar, el agua se aclara por sí sola. No es necesario eliminar la ansiedad a la fuerza ni luchar contra ella, basta con crear las condiciones adecuadas para que se disipe naturalmente. A través de la práctica de la atención plena, la paciencia, la compasión y la entrega a la incertidumbre, se desarrolla una estabilidad interna que trasciende cualquier fluctuación emocional. Este camino no es una solución instantánea, pero tampoco es inalcanzable. Cada instante es una oportunidad para elegir entre la reacción automática y la conciencia plena, entre el miedo y la confianza, entre la resistencia y la aceptación. Y en esa elección, repetida una y otra vez, la ansiedad se disuelve y la paz, que siempre estuvo ahí, se revela con claridad.